El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura de Tabasco, les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura de las Jornadas Pellicerianas, Encuentro de Poesía, edición 2021, marco idóneo para la entrega del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020 a Luis Armenta Malpica. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a las personalidades que nos distinguen con su presencia. Doctora Lucina Jiménez, Directora General de Bellas Artes y Literatura. Maestra Laura Elena Ramírez Rasgado, Subdirectora General de Bellas Artes. Licenciado Andrés Gómez Glockner, Subdirector de Literatura y Autores de la Coordinación Nacional de Literatura. Maestro Ramiro Chávez Gochicoa, Secretario de Cultura del Estado de Tabasco. Licenciada Melina Pedrero Hernández, Subsecretaria de Fomento a la Lectura y Publicaciones del Estado de Tabasco. Luis Armenta Malpica, destacado poeta mexicano, ganador del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020. En primer término, le cedemos el micrófono a la licenciada Melina Pedrero Hernández, Subsecretaria de Fomento a la Lectura y Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Tabasco. Gracias. Buenas tardes a todos. Saludo con respeto a la doctora Lucina Jiménez López, Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Saludo con afecto al Secretario de Cultura del Estado de Tabasco, el maestro Ramiro Chávez Gochicoa, a la maestra Laura Elena Ramírez Rasgado, Subdirectora General del Instituto Nacional de Bellas Artes, a Andrés Gómez Glockner, Subdirector de Literatura y Autores de la Coordinación Nacional de Literatura. Saludo a Luis Armenta Malpica, ganador del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Todo empezó con el efecto Rashomon, el momento producido por la subjetividad y la percepción personal a la hora de contar la misma historia o situación. Y ese efecto fue creado a causa del bagaje de un niño japonés quien inspiró al legendario Akira Kurosawa a posicionarse como uno de los más grandes en la historia del cine con su versión del cuento. Me refiero a Ryonosuke Akutagawa. En la poesía, el bagaje que todos cargamos es esencial para entenderla y asociarla bajo la óptica individual. La lengua es la llave prodigiosa que nos permite abrir la puerta del pensamiento y el pensamiento nos convierte en los únicos seres con la capacidad de imaginar cosas que no existen. La tarea de la poesía parte de una reflexión de subjetividad, incluso sobre la propia identidad, como nuestro gran poeta afirma en un momento de introspección al entregar su nombre al universo y liberarse de cualquier atadura ideológica, al decirse feliz, desconocido de todos los colores. Considerando la importancia que tiene la cultura en el desarrollo de la sociedad, el gobierno del estado de Tabasco apoyó de manera decidida dos proyectos hermanos: las Jornadas Internacionales Carlos Pellicer, de las cuales hubo 9 ediciones ininterrumpidas de 1989 al 97, y el Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, del cual hubo 14 ediciones ininterrumpidas, del 2005 al 2018. Hace 2 años, la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco decidió fusionar ambos proyectos y rescatar lo más relevante uno y otro para dar respuesta a las actuales necesidades de los tabasqueños, necesidades que tienen que ver con los procesos de individuación y ciudadanización, con miras a la restauración del tejido social. Por lo anterior, surgen las Jornadas Pellicerianas, Encuentro de Poesía. Esta fiesta de las letras se lleva a cabo por la responsabilidad de rendirle merecido homenaje a Carlos Pellicer Cámara, poeta de América, sensibilizando a la población sobre la importancia de su figura y legado a nivel internacional.
Esto fue posible con la presencia de escritores reconocidos alrededor de Iberoamérica y con la realización de actividades para sembrar entre los tabasqueños la grandeza de nuestro poeta en todas sus facetas. Esta edición 2021 fue especial debido al confinamiento sanitario. En el escenario virtual, la socialización de la experiencia estética no solo es posible, sino que los alcances son mayores. Es claro que el entorno digital es de los más jóvenes y una de las metas en la Secretaría de Cultura de Tabasco es darle la voz a las nuevas generaciones, priorizar al talento emergente y la equidad de género. Con este proyecto se está dando cumplimiento a uno de los objetivos principales del licenciado Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco: acercar la poesía a todos los rincones de nuestro querido estado. En estas jornadas pellicerianas, Encuentro de Poesía, edición 2021, tuvimos un programa de actividades muy nutrido, más de 14 mesas de lectura poética con personalidades alrededor del mundo, conferencias de la mano de expertos que expusieron a Pellicer como lo han hecho los estudiosos de su poesía y de su vida, asociándolo con otros grandes como García Lorca y Neruda, puestas en escenas inspiradas en sus líneas, presentaciones de libros, talleres, cursos y por primera vez en este evento una videoinstalación, todo bajo la subjetividad que inspiró a cada uno de los artistas locales que participaron. A pesar de las adversidades de los tiempos, es de celebrar la colaboración con el INVAL y con la Secretaría de Cultura Federal para llevar el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020, uno de los que adquiere mayor relevancia, por lo que significa el nombre de nuestro poeta eterno. Desde 1978, en que se convocó por primera vez, hasta el día de hoy, ascendió el galardón que reconoce a las más intensas voces de nuestro idioma. Aquí me permito felicitar a Luis Armenta Malpica y su bagaje cultural. Su obra es un estallido de imágenes e ideas, un torrente verbal y musical. No en vano, Enola Gay es el nombre del avión que bombardeó Hiroshima. Es una suerte de cancionero posmoderno donde confluyen a modo de crisol los referentes culturales del propio poeta, desde Pink Floyd a Kurosawa, como referentes generacionales y la reivindicación de discursos no identitarios. Finalmente, quiero terminar reflexionando sobre todas las cosas que tuvieron que pasar y que pasaron para que Pellicer tuviera el toque atemporal de su poesía, la destitución de polarizaciones, de su amistad con los grandes monstruos del arte y quien fuera él quien los acercó a la poesía mexicana. Todo será posible en el universo de Pellicer, por su infinita introversión sobre la propia subjetividad, el efecto Rashomon. Muchas gracias a todos. Gracias por su mensaje, subsecretaria. A continuación, si me lo permiten, daré lectura a la semblanza del poeta Luis Armenta Malpica. Luis Armenta Malpica es poeta, ensayista, director de Mantis Editores y presidente de la Casa Cultural de las Américas, sede Houston. Diplôme d'Excellence Livrex en el Salón del Libro de Iași, Rumanía, en 2017. Premio Jaime Sabines, Recien Le Point, Canadá, México, en 2017, por Volonté de la Lumière, Écrit de Forge y Mantis Editores, Quebec, 2002. Y Caballero de la Poesía del Ayuntamiento de Iași, Rumanía, 2018. Llámenme Ismael, FOEM, México, 2014, obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2013 y resultó finalista del Premio Internacional La Lira de Oro, Ecuador, 2015. Chiamatemi Ismaele, figli d'Aquilone, Italia, 2019, fue primer finalista del Premio Letterario Internazionale Camaiore en el año de su publicación. Autor de 25 poemarios, su título más reciente es Enola Gay, Vaso Roto, España, 2019. Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020. Libros y poemas de su autoría han sido traducidos al alemán, árabe, bengalí, catalán, francés, gallego, inglés, italiano, maya, neerlandés, portugués, rumano,
y ruso. Ahora es momento de escuchar al licenciado Andrés Gómez Glockner, subdirector de Literatura y Autores de la Coordinación Nacional de Literatura, quien nos hará el favor de leer el acta de dictamen del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020. Buenas tardes. Acta del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020. Siendo las 11 horas del día 1 de diciembre de 2020, reunidos de manera virtual, los integrantes del jurado del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020, conformado por la escritora Carla Feisler y los escritores Felipe Vázquez y Esteban Asensio, convocados por la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, y el Gobierno del Estado de Tabasco, mediante la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tabasco, que previamente revisaron y leyeron los libros presentados para el certamen, decidieron otorgar por unanimidad este premio al participante Luis Armenta Malpica por su libro de título Enola Gay, con el número de folio P002-9. El jurado considera que Enola Gay es un libro que destaca por su potencia enunciativa y su capacidad para sintetizar y articular una reflexión de la historia reciente. El autor logra una profunda indagación universal e íntima a través de un diálogo interno, intenso con las y los poetas que han marcado su escritura para pensar la orfandad y el horror, signo de nuestro tiempo. Firman Carla Feisler, Felipe Vázquez Vadillo y Esteban Asensio. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestro. A continuación, el maestro Ramiro Chávez Gochicoa, secretario de Cultura de Tabasco, hará entrega simbólica del premio a Luis Armenta Malpica. Nuevamente, buenos días a todos. Maestra Laura, doctora Lucina, Andrés, maestra Melina, muchas gracias por sus bellas palabras y por supuesto nuestro galardonado. Quiero decirle que no hay mucho que pueda aumentar a las palabras que ya le dijo la subsecretaria, pero sí que ayer, mientras lo leía y veía que decía que nos alcanzará la nieve como los sueños de Kurosawa, pues me remontó con una mezcla de horror y fascinación, pero causándome una gran emoción a ese segmento de La tormenta de nieve de Kurosawa, en donde usted tuvo la gran virtud de la premonición, que en este caso es algo terrible, porque en ese segmento los exploradores que están en la montaña están todo el tiempo buscando el aire y el oxígeno, y la verdad eso tiene usted la virtud de los grandes escritores que hacen una premonición del horror que está por venir. Y eso es un elogio muy grande, querido Luis. Le leo, me siento un poco raro entregándole esto de manera virtual. Quisiera estar con usted para darle un abrazo muy grande, pero se lo mando a lo lejos desde el trópico de Pellicer. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura y el Gobierno del Estado de Tabasco, por medio de la Secretaría de Cultura de la entidad, tienen el honor de otorgar el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020 a Luis Armenta Malpica. Luis. Muchas felicidades, en verdad, y muchas gracias a todos. Les mando un abrazo a todos muy cariñoso desde aquí. Muchas gracias, maestro. Ahora toca el turno de escuchar atentamente a nuestro poeta galardonado, Luis Armenta Malpica. Bienvenido, Luis. Es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Saludo a la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,
al licenciado Andrés Gómez Glockner, subdirector de Literatura y Autores del INVAL, al secretario Ramiro Chávez Gochicoa, secretario de Cultura del Estado de Tabasco, a Melina Pedrero, subsecretaria de Cultura de Tabasco, a quienes nos acompañan en esta ceremonia. Agradezco a estas instituciones por sostener el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada, entre los de mayor reconocimiento del país, justo en estos momentos de incertidumbre y crisis económica, política, sanitaria y social. Agradezco al jurado Carla Fassler, Esteban Asensio y Felipe Vázquez por coincidir con Enola Gay, no como un espejo o réplica de sus gustos o intereses creativos, sino como una puerta hacia las posibilidades expansivas de otros libros. Celebro enormemente su apoyo hacia una obra publicada en España bajo el sello Vaso Roto, mi casa editorial, desde 2011. Para Janet Clarion, a quien admiro como poeta y traductora, mi gratitud infinita. Apostar por la publicación de libros con el cuidado y belleza que le imprime a Vaso Roto no es fácil ni común en esta sociedad tan individualista y comercializada, en la cual uno dice la palabra poesía y no sabe lo que dice, pudiera recordarnos Carlos Pellicer. Mi primera maestra de poesía nos dio a conocer Hora de Junio, Recinto y Subordinaciones. Incluso Trópicos Fundamentales, un libro de Patricia Medina, abre con un epígrafe de Carlos Pellicer. Ella, mi maestra, nos supo conducir por esos poemas en tiempo vegetal para llegar a la ciudad sitiada de nuestros corazones, aprendices e insubordinados. Atrás de cada maestro siempre hay otro maestro. Detrás de Patricia Medina estaba Pellicer. Después, por Javier Narváez, tuve acceso a los 3 tomos de poesía completa de Carlos Pellicer, que sigo revisando en mis talleres y leyendo con fruición y deleite, para contraponer esa forma exuberante del lenguaje y la naturaleza, ese despliegue de ritmo y armonías, a la pesada vida que a veces nos excluye de los otros o nos confina en el recinto de nuestra propia casa. Pellicer fue una influencia tremenda en mis inicios. Esquemas para un Adobe tropical marcó mi primer libro, Voluntad de la Luz, con un peso similar al de Muerte sin fin de José Gorostiza. Ambos tabasqueños y pertenecientes a los contemporáneos. Grupo literario que marcó el inicio de una nueva manera de ver y abordar la poesía en México y en lo particular se convirtieron en pilares muy sólidos para mi modo de encontrarme en la poesía. Por los contemporáneos supe que había una ruta deslumbrante y rebelde de escribir de la homosexualidad y sus paisajes, desde lo clandestino en ese entonces hacia lo que hoy no parece tan nuevo y sin embargo se sigue persiguiendo en la amplitud del término. Se tolera o castiga, aunque haya leyes que prohíben la discriminación, pero también se ha vuelto una forma de rehacer la escritura en lo fundamental. Se persigue de oficio, en el oficio diario de leer y escribir desde uno mismo. Conseguir este premio es un honor porque lleva la insignia de un gran poeta. La etiqueta homosexual es secundaria y deberíamos dejarla como las muchas otras etiquetas existentes en el closet. Me gusta sentirme amigo de Dionisio Morales, quien fuera secretario de Carlos Pellicer y merecedor de este reconocimiento en 2003. Me enorgullece saberme un hermanito de Francisco Magaña, quien lo recibió en 1999, y me invitó a publicar en la colección Carlos Pellicer de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 2002. Ellos también representan esta tierra viva, generosa y intensa. Si Carlos Pellicer ha estado presente en mi formación y trayectoria como escritor, en buena medida se debe a estos maestros. Agradezco a mis amigos Lucero Alanís y Miguel Maldonado su compañía en los distintos viajes y estaciones que alimentaron la elaboración de Enola Gay. Este libro lleva el nombre del avión que soltó la primera bomba atómica. En principio, se trata de una historia de amor y desencuentro, de creación y destrucción, que funciona como una alegoría también antagónica de lo terrestre y lo divino. Lo pensé como un libro de poemas, cuyo formato permitiera una lectura narrativa dentro de lo que podría considerarse una biografía ficcional inexacta, amparada por personajes tomados de la historia y que representan o acumulan características personales y cercanas. Su base es la oposición paraíso e infierno, oriente y occidente, pero la manera de circular en el libro, como en el mundo, se realiza por la parte intermedia de esos polos,
El purgatorio que vivimos ahora, nunca ajeno al pasado ni consciente del futuro que formamos con nuestras acciones y deseos, con el cariño y la brutalidad, no siempre equilibrados. El arte es mi manera de estar en la vida, de explorar la posibilidad de ser otros, de ser muchos, de conformar un colectivo con la gente, de abandonar el yo de ideas preconcebidas y desechar lo que no se acomode a sus estándares, a su satisfacción o rebeldía. Con la poesía me entiendo, pues no debo crear la homosexual, burguesa, frívola o panfletaria. Hay un sustrato político en todo lo que exploro en el lenguaje y desde esa incomodidad, en esa dislocación e incertidumbre, un crecimiento que me permite ver los otros yo con los que armo y dirijo mi vuelo personal. La poesía se defiende por sí misma. Lo que me resta es volver a agradecer, hacerlo siempre, en especial a mi esposo Alejandro, los 30 años de acompañarme por los cielos más altos de la vida. Con él conocí Villahermosa en el 91 y allí surgió la ceiba que ha crecido y da sombra a mis proyectos. Se llame Pellicer, Tabasco o nada más poesía, esta parte del sureste mexicano es mi segunda casa. Esto me lleva a agradecer a mis familias, Armenta Malpica y Silva Márquez, por su apoyo incondicional desde los inicios de mi carrera, que en este 2021 ha sido mucho más fácil, mucho menos difícil, gracias a ellos. Ustedes en Tabasco también lo han padecido. Inundaciones y pandemia, la crisis económica global y el derrumbe de las ideologías progresistas nos declaran la guerra. Y como en toda guerra, nunca habrá vencedores y vencidos, porque tan solo hay víctimas. Ahora que los hombres nos hemos convertido en hogares aislados, en ciudades sitiadas por una enfermedad o la violencia, más que nunca está presente el bombardeo de Hiroshima acontecido hace 75 años. También está presente la palabra que puede liberarse en la detonación de la poesía. En el Hola Gay aparece la madre, se construye el amor y se destruye de a poco la esperanza. Tantas apariciones o fantasmas están en la palabra para explotar, para irradiarnos de una cultura occidental en conflicto con el lejano oriente, pero también del hombre contra el hombre en nuestro propio pueblo. Reconocernos como seres amantes y seres combatientes es descubrirnos en el perfil contemporáneo de la inconformidad y de la incertidumbre. Y más allá, tal vez, mantener la esperanza que aprendimos de Dante. Nunca la abandonemos mientras exista un Dios en el silencio posterior a cualquier hecatombe. Yo espero de todo corazón que en este 2021 la esperanza regrese a nuestros cuerpos, la sonrisa a la cara y el pan tan necesario a nuestras mesas. Que volvamos a vernos, a abrazarnos, a sentirnos tranquilos. El sitio más seguro nunca lo conseguirá la explosión de una bomba. Tampoco la poesía. El sitio más seguro lo estamos construyendo mientras seamos humanos, los mejores humanos. Y que la vida tenga piedad de nuestra inmensa dicha, como dijo el poeta, a quien rememoramos con justicia en estas magníficas jornadas en su honor. Muchas gracias. Un placer, Luis, como siempre, enhorabuena. Antes de concluir, la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, compartirá un mensaje con nosotros. Qué gusto saludarles. Saludo con gran respeto al maestro Ramiro Chávez Cochiquea, secretario de Cultura del Estado de Tabasco, a su subsecretaria Melina Pedrero. Creo que la colaboración con Tabasco para el impulso de este premio está basado justamente en que Tabasco es la gran tierra de Pellicer. Pellicer, uno de nuestros grandes escritores más reconocidos, con una obra que se constituye en un frondoso árbol que cobija las letras mexicanas, desde el trópico hasta el último rincón donde florece la palabra. Y así se manifiesta cada año durante la celebración de estas jornadas pellicerianas, en donde el encuentro de la poesía con las escuchas y las voces de una amplia ciudadanía hoy a través de medios digitales nos permite reconocer su aporte y su influencia.
Saludo, por supuesto, también a mis colegas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a quienes agradezco su empeño para que estos premios sigan adelante. Saludo con mucha emoción al maestro Luis Armenta Malpica, además de haberle escuchado en este momento vibrar con unas palabras que nos estremecen en verdad para repensar nuestro tiempo. Quiero reconocer en él a un destacado poeta, ensayista, traductor y editor, a quien hoy distinguimos con el Premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020. Nuestro mayor reconocimiento a su trayectoria y a la forma como reconoce en su propia palabra los retoños y los ecos de la obra de Pellicer, de Gorostiza y de muchos otros escritores que han florecido en Tabasco para compartir esas raíces poéticas fundamentales que, sin embargo, en él adquieren una dimensión absolutamente propia y absolutamente contemporánea. Un abrazo y deseos de salud y bienestar a todas las personas que siguen esta ceremonia a través de los medios digitales de la Secretaría de Cultura de Tabasco, de la Secretaría de Cultura Federal y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada fue creado, como ya se mencionó, por el gobierno del estado de Tabasco, en una conciencia del poder y la importancia de la poesía para pensar las sociedades contemporáneas. Y es uno de los galardones más importantes a través de los cuales nuestro país reconoce a la poesía escrita en español y desde el 2018 también en lenguas indígenas. El carácter iberoamericano amplía su potencialidad y la posibilidad de fortalecer los diálogos entre las palabras que expresan cosmovisiones y experiencias compartidas a lo largo de esta región. Es verdad, y agradezco la referencia que el maestro hace a la importancia de mantener este premio, aún en las circunstancias de la peor pandemia que haya vivido la humanidad en los últimos años, porque para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para la Secretaría de Cultura de Tabasco, lo sé, y para la Secretaría de Cultura Federal, mantener estos premios es mantener la posibilidad de pensarnos y reconocernos en nuestros sentimientos y en nuestros sueños, pero también en nuestros horrores. Y es mantener la posibilidad de la esperanza en la palabra como una forma de comprendernos y de cuestionarnos en estos tiempos tan duros que nos toca vivir. Se trata de un premio que durante 42 ediciones ha reconocido a quienes han puesto en la palabra la posibilidad de desentrañar los más profundos dilemas de la humanidad. Estamos hablando de poetas en verdad sumamente reconocidos: David Huerta, Elba Macías, Max Rojas, Verónica Volkov, Fabio Morábito, Efraín Bartolomé, Carmen Leñero, Silvia Tomasa Rivera, muchos poetas, hombres y mujeres que construyen la palabra y desentrañan lo que las almas sienten en su incomodidad del estar siendo, pero también en la posibilidad de mirarse hacia adelante. En ese sentido, este premio recibió 42 propuestas procedentes de México, de Argentina, de Italia, y una propuesta en lengua zapoteca. El ganador de este premio, el maestro Luis Armenta Malpica, con su obra Enola Gay, nos coloca frente a ese dilema de la sociedad moderna, contemporánea, en donde una explosión es capaz de destruirlo todo y al mismo tiempo de destruirse a sí misma como sociedad empeñada en utilizar los mismos recursos reiterados de la contradicción, de la barbarie y de la ausencia de empatía para poder entendernos de una manera mucho más profunda. Pero también quisiera relevar un aspecto de la obra y del compromiso del poeta Luis Armenta Malpica, porque no solo en su propia obra construye estas miradas desde una postura bastante autónoma y bastante crítica, sino que también hace una apuesta por la poesía a través de Mantis Editores, en donde él arroja obras
que colocan al lector, a la lectora, frente a los dilemas de usar su propio criterio y no de asumirse solamente frente a una moda o el impulso de una sola vertiente poética. Creo que en ese sentido la diversidad de la palabra que el maestro impulsa a través de su editorial independiente es sin lugar a dudas una contribución al escenario de las letras mexicanas. En esta obra, que ha sido distinguida por el Premio Bellas Artes, me parece que él nos coloca hoy frente a una posibilidad de reencontrarnos con la existencia misma, con la posibilidad de la existencia de la humanidad en un tiempo aquí y ahora, a propósito de un acontecimiento histórico, pero que hoy es más vigente que nunca, como ya lo señalaba el secretario. Es ponernos a nosotros frente a esa posibilidad de entender nuestras emociones, nuestras conductas, pero al mismo tiempo los dilemas frente a los cuales se ha movido la humanidad, que es esa confrontación permanente entre barbarie y civilización. Cualquier cosa que esto signifique la civilización, porque tampoco es un garante de humanidad o de humanismo. Ese sentido también es algo que el maestro Luis Armenta Malpica coloca siempre en tensión a través de su poesía, a través de sus ensayos. Y quiero concluir estas palabras señalando que seguramente en estos días la obra va a ser muy leída, más de lo que ya era, porque siempre un premio es una plataforma para poder impulsar a la lectura, y eso para nosotros es fundamental. El encuentro de la obra con sus lectores amplía la posibilidad de que esas palabras se conviertan en propias y que la poesía en verdad resuelva en nosotros aquello que a veces no podemos poner en nuestras propias verdades, porque la poesía tiene esa cualidad y la poesía del maestro Armenta Malpica tiene esa vocación de exploración, de investigación, de riesgo, y creo que no se conforma, nunca. Y es por eso que estamos frente a un poeta que se describe a sí mismo a través de la poesía, cuando él dice, para aquellos que no me conozcan, esto es lo que yo quiero decir de mí mismo. Y eso es parte de su postura de siempre estar siendo en un proceso genuino y propio de construir la palabra a través de la poesía, del ensayo y del el vínculo con muchas otras lenguas. Es un honor, maestro, en verdad, ser partícipe junto con la Secretaría de Cultura de Tabasco de la entrega de este premio que nos parece fundamental y que honra el nivel del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer de Obra Publicada, un premio con el cual desde ya el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se compromete para seguirlo impulsando. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, doctora. Es así como concluyen las jornadas pellicerianas, Encuentro de Poesía, edición 2021. El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece al auditorio su atención. Gracias y estamos Gracias a la orden. todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Igual. A cuidarse. Hasta luego. Gobierno de México.